Saludamos a nuestros televidentes, a nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en estas jornadas de reflexión, de estudio sobre el tema La Última Generación, abordando las diversas problemáticas, los diversos cuestionamientos y también entregando la fundamentación, las evidencias que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras y también obviamente los testimonios, abordando otros tipos de problemáticas que también están asociadas. Y una de las grandes controversias o que están asociadas a la gran controversia o los cuestionamientos de lo que es la teología de última generación en cuanto a lo que es su fundamentación, tiene que ver si la afirmación de los oponentes de la teología de última generación de incluir la regeneración y la justificación con la santificación como parte de la justificación o justicia salvadora es ceder a la teología católica romana. En otras palabras, ¿es la teología de la última generación una teología católica romana? Entonces, es una pregunta que está, ¿no? Y eso deriva, y lo vamos a ver a continuación, quizás desconociendo algunos hechos históricos que vamos a mostrar, algunas declaraciones de lo que entendemos por protestantismo o las declaraciones mismas del magisterio protestante, en este caso de sus iniciadores como Lutero. También es importante ver lo que dicen los testimonios con respecto, digamos, a qué se entiende justamente por teología luterana inicialmente, por teología, mejor dicho, la teología reformada con Lutero, reformista. Aquellos que últimamente han insistido en que la justificación es únicamente declarativa y en absoluto transformadora, creen que su posición es de los reformadores protestantes. Entonces muchos dicen, bueno, nosotros seguimos la reforma, pero uno podría preguntarse, ¿verdaderamente se está siguiendo la reforma? ¿Se están siguiendo las ideas de Lutero? Y sostienen al mismo tiempo que los adventistas que difieren de ellos en este punto están tomando la posición de la Iglesia Católica Romana contra la reforma. La distinción trazada por los críticos recientes de la teología de la última generación entre la teología de la salvación católica y protestante se describe en palabras de un erudito citado como un enfoque entre la distinción entre justicia infundida y justicia imputada. Aunque esta observación con respecto al punto de vista transformador de la justificación se ha escuchado varias veces en ciertos segmentos del adventismo moderno, es totalmente equivocada. Solo existe un comentarista inspirado sobre los temas de la reforma. ¿Quién es el único comentarista inspirado? Obviamente Ellen White, porque obviamente pertenece a la época post del Nuevo Testamento y dentro de la historia del cristianismo no se ha levantado ningún otro profeta, solo el Señor ha levantado Ellen White. Así que si alguien tiene autoridad inspirada para hablar, obviamente, lo que es la reforma, lo que fue la reforma, y si verdaderamente lo que se dice ahora que se sigue el planteamiento de la reforma es correcto o no, entonces es justamente los testimonios. Aquí entonces podemos describir el problema entre Martín Lutero y el papado en primer lugar. Muchos de su propia congregación, refiriéndose a Lutero, habían comprado certificados de perdón y pronto comenzaron a acudir a su pastor, confesando sus diversos pecados y esperando la absolución. No porque se arrepintieran y desearan reformarse, sino sobre la base de la indulgencia. Lutero les negó la absolución y les advirtió que a menos que se arrepintieran y reformaran sus vidas, debían perecer en sus pecados. Lutero se embarcó ahora con valentía en su trabajo como campeón de la verdad. Su voz se escuchó desde el púlpito con una advertencia seria y solemne. Presentó a la gente el carácter ofensivo del pecado y les enseñó que es imposible que el hombre, por sus propias obras, reduzca su culpabilidad o evite su castigo. Nada más que el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo puede salvar al pecador. Recordemos que en otra parte de los escritos de Ellen White, o los testimonios, declara que el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y apartarse de él, o abandono del mismo, en otra versión. Observe cómo, según la pluma inspirada,
el problema con la enseñanza católica no es que el arrepentimiento y la reforma de la vida sean necesarios para recibir el perdón de Dios, sino que el cumplimiento de los rituales y estipulaciones humanas, por ejemplo, la compra de indulgencias, hace que uno sea elegible para el perdón. Según el comentario inspirado de Ellen White, esto fue el tema que dividió a la cristiandad en el siglo XVI, y la pluma inspirada no cita ninguna y no, digamos, cita o relacionada con el tema, digamos, de justicia forense y la obra del Espíritu Santo como la causa de este evento fundamental en la historia cristiana. Entonces, ahí podemos encontrar justamente, digamos, el contexto en que surgió justamente la declaración de la justificación por la fe de Lutero. No era justamente con una intención forense, con una comprensión legal o solamente declarativa de la fe. Uno podría ver, digamos, otro aspecto. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que Dios nos imputa su justicia sin obras? Tal cual aparece en Romanos 4:6. Entonces, como notamos antes, él está hablando de las obras automotivadas, superficiales y jactanciosas descritas en los capítulos anteriores de esta epístola, realizadas en ausencia de la conversión misma. Y eso uno lo puede encontrar si uno se detiene en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 23. Obviamente, sin obras no significa sin la obra transformadora del Espíritu Santo o la cooperación empoderada, potenciada por el Espíritu de la humanidad con esa obra. Porque solo la obra realizada y empoderada por Dios es capaz de hacer una persona que cumpla las condiciones bíblicas para recibir el perdón divino. Un espíritu sin engaño, como dice Salmos 32:2, un espíritu con humildad, Segunda de Crónicas 7:14, uno puede encontrar esa referencia. El abandono del pecado, que también aparece en el Antiguo Testamento, lo hemos visto anteriormente, Segunda de Crónicas capítulo 7:14, en Proverbios 28:13, podemos encontrar la invitación a abandonar el pecado para recibir ese don, Isaías 55:7. Y la voluntad de perdonar a los demás, tal cual nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 6, de manera más específica del 14 al 15. Entonces, la naturaleza autogenerada de las obras que Pablo desconecta de la salvación humana es especialmente clara en Efesios 2, donde la frase dice, no de vosotros, eso lo hemos leído en otra intervención, es paralela a la frase no por obras, que podemos encontrar dentro de capítulo 2, versículos 8 al 9. El hecho de que Pablo continúe diciendo para que nadie se gloríe, aclara aún más el tipo de obra de las que Pablo está aludiendo, la clase de piedad hipócrita y superficial que produce jactancia. En ese sentido, él ataca el concepto de las obras, pero no de las buenas obras como lo hemos visto anteriormente. Eso es lo que se llama obras de la ley, ¿no? Esa obra realmente que encubre esa jactancia, esas obras autogeneradas por el hombre mismo. A diferencia de la obediencia potenciada por el Espíritu que genera mansedumbre, tal cual, digamos, lo expresa Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. El primero no puede salvar a nadie. Estos últimos, como hemos visto, forman un componente clave de las condiciones salvíficas bíblicas. Al comentar la historia del joven rico, Ellen White distingue la obediencia que Cristo señaló como condición para la salvación de la superficial obediencia legal. Entonces existe una obediencia, podríamos decir, cristocéntrica, una obediencia del Espíritu Santo, neumatológica. Neumatológica tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo, versus, digamos, la obediencia legal. Esa es la obediencia que se critica, esa es la obediencia, digamos, que no tiene nada que ver con nuestra salvación. Dios nos ha dado la regla de conducta que debe seguir cada uno de sus siervos. Es obediencia a su ley, no meramente una obediencia legal, sino una obediencia que entra en la vida y se ejemplifica en el carácter. Noten ustedes cómo los testimonios contrastan entre la obediencia legal versus esa obediencia que entra en la vida y que se ve y se visibiliza en el carácter. Es interesante que en más de 50 referencias en los testimonios, Ellen White usa el término religión legal. Las siguientes declaraciones son típicas en lo que respecta a su definición de esta frase.
aquel que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando una imposibilidad. No hay seguridad para quien simplemente tiene una religión legal, una forma de piedad. Existe la justicia legal y también la obediencia legal, y ambas obviamente no son bíblicas. El espíritu de esclavitud se entrega al tratar de vivir de acuerdo con la religión legal. Al esforzarnos por cumplir las exigencias de la ley con nuestras propias fuerzas. Hay otra declaración más: las altas pretensiones, formas y ceremonias, por imponente que sean, no hacen al corazón bueno y el carácter puro. El verdadero amor por Dios es un principio activo, un agente purificador. Los escribas y los fariseos parecían ser muy puntillosos en vivir la letra de la ley, pero Cristo dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no excede la justicia de los fariseos y escribas, en ningún caso entraréis en el reino de los cielos. Es una declaración netamente sorprendente, ¿no? Puso de manifiesto la insuficiencia de la religión legal o natural y mostró la necesidad de la renovación moral y la necesidad de iluminación divina. Ellos, haciendo alusión a los judíos, eran muy particulares en practicar la circuncisión, pero no enseñaron la necesidad de tener un corazón puro. Exaltaron los mandamientos de Dios con palabras, pero se negaron a exaltarlo a Él. Los ministros que predican la verdad presente estarán de acuerdo con la necesidad de la influencia del Espíritu de Dios en la convicción del pecado y en la conversión de las almas, y esta influencia debe acompañar a la predicación de la palabra, pero no siente su importancia lo suficiente como para tener un conocimiento profundo y práctico de los mismos. La escasez de la gracia y el poder de la influencia divina de la verdad sobre sus propios corazones les impide discernir las cosas espirituales y presentar su necesidad positiva sobre la iglesia. Así que van lisiados, empequeñecidos en crecimiento religioso porque tienen en su ministerio una religión legal. Eso es lo que el Señor no aprueba. Religión legal, obediencia legal. El poder de la gracia de Dios no se siente como una necesidad viva y eficaz y un principio permanente. A todos los que le recibieron le dio poder para llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no tienen una mera fe nominal, que es otra declaración similar también, fe nominal, una teoría de la verdad, una religión legal, pero creen con un propósito, apropiándose de los más ricos dones de Dios. Podemos observar que ninguna de estas declaraciones define el legalismo o la religión legal como confiar en el poder transformador del Espíritu Santo para ser aceptado por Dios. O sea, el legalismo entonces y la religión legal o la obediencia legal no tiene que ver con el poder transformador del Espíritu Santo. Cosa, digamos, de que se le achaca a la última generación y se iguala poder transformador del Espíritu Santo como legalismo. No es así. La regeneración y la santificación están muy lejos de la piedad superficial condenadas en las declaraciones anteriores. Nunca en las Escrituras ni en los escritos de Ellen White equiparan el legalismo y la justicia por las obras con la confianza en la cooperación del esfuerzo divino y humano para la salvación. Entonces, a la luz entonces, de los testimonios podemos darnos cuenta, y también de los textos de la Escritura, que obviamente una cosa es la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestro corazón, y otra cosa muy distinta es el engañarnos con una observancia solamente legal, con una obediencia solamente legal, una religión legal en cuanto, digamos, a depender de las obras, pero no producto, obviamente, de esa experiencia y de la presencia misma del Espíritu Santo, que es cosa muy distinta. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces, ¿por qué la crítica? ¿Por qué este cuestionamiento, obviamente, de que la última generación está enseñando una teología católica romana al tener y al juntar y al correlacionar justamente y meter la justificación y la santificación dentro de la salvación y no como algo ajeno la santificación? Normalmente dentro, digamos, de la comprensión forense de la justificación por la fe, la santificación, digamos, no cumple ningún rol en ese sentido, a pesar, digamos, que últimamente ciertos sectores teológicos, como lo hablábamos anteriormente, están incorporando la santificación por producto
producto, digamos, del influjo wesleyano, ya lo hemos visto, arminiano, donde la santificación cumple un rol, pero obviamente un rol con pecado. Entonces, al final, obviamente, se llega al mismo tema. Y siguen los cuestionamientos en ese sentido, obviamente, que la pretensión de la última generación es una pretensión propia del catolicismo romano, y que cuando uno está enseñando justamente que el Señor transforma y que la justificación por la fe es algo concreto, también es algo que llega al corazón, estamos enseñando, digamos, una teología equivocada y no estamos siguiendo la comprensión que tuvo la Reforma. Entonces, aquellos que dicen obviamente que nosotros no estamos siguiendo la Reforma, tendrán claro obviamente si ellos mismos la están siguiendo. Y vamos a ver a continuación nuevamente si verdaderamente aquellos que tienen esa comprensión supuestamente reformada, ¿no?, o de los reformadores de Lutero, verdaderamente están siguiendo las ideas de Lutero. Y acá es donde vamos a entrar, ¿no?, en un aspecto un poco más árido en cierta manera, y darnos cuenta que dentro del mismo luteranismo, y esto digamos algo reciente, hay un grupo de estudiosos que comenzó a darse cuenta, digamos, que la comprensión que se tenía de la obra de Lutero era una comprensión, digamos, no de Lutero mismo, sino una reinterpretación de Lutero posterior por sus seguidores. Entonces, esa comprensión es la que se llama la escuela finlandesa luterana. Lo coloco acá, digamos, como referencia nomás, pero ellos obviamente comenzaron a estudiar las obras de Lutero según Lutero, porque no solamente pasa con nuestra teología, donde estudiamos a veces ideas nuestras, digamos, con ideas ajenas. Lo mismo sucedió con Lutero. Los seguidores comenzaron a reinterpretar a Lutero, interpretar las obras de Lutero de otra manera, y no escuchando a Lutero, no yendo a sus obras mismas, y generando entonces un Lutero después de Lutero. El Lutero después de Lutero, aunque parezca contradictorio, no es Lutero, y lo vamos a ver a continuación. Entonces, ellos entonces comenzaron a usar una metodología y ir particularmente a la fórmula de concordia, que es el lugar de donde ya se estableció esta comprensión forense de la justificación por la fe. Y eso se generó posterior a Lutero, fue una especie de concilio obviamente se estructuró, se articuló lo que se llama la fórmula de concordia. Y después con estudios posteriores se dieron cuenta, digamos, que esa fórmula no está en los escritos de Lutero. Entonces ellos empezaron, estos estudiosos luteranos, empezaron a darse cuenta, procediendo con cautela y cuidado, no ignoraron lo que encontraron como ontología de Lutero. Ontología tiene que ver con la realidad, con lo concreto, para hacerlo más simple, que fueron más allá de la idea tradicional de que la fe es un acto de la voluntad, una obediencia volitiva o de la voluntad sin implicaciones concretas, ¿no?, sin implicaciones con la realidad misma. La idea clave en la visión finlandesa de Lutero es que en la fe misma Cristo está realmente presente. Eso es lo que empezaron a descubrir. ¿Y eso ya no les suena parecido? Entonces, no es justamente lo que se nos habla de Lutero, pero ellos empezaron a estudiar, bueno, hay varios eruditos finlandeses luteranos que empezaron a cuestionar justamente la interpretación que tenía por muchos siglos prácticamente, que esto viene de atrás, y se dieron cuenta, digamos, que se había leído mal a Lutero, porque si uno va a las obras de Lutero, Lutero no enseña la justificación forense, la justificación legal. Entonces, ¿cómo este grupo que ataca a la última generación dice, bueno, ustedes no están siguiendo a Lutero, ustedes no están siguiendo la Reforma? Y la pregunta es, ¿quién no está siguiendo la Reforma? Y lo vamos a ver a continuación. ¿Será la nueva teología, la teología contemporánea adventista, o aquello, digamos, que despectivamente se le llama la teología de la última generación? Esta idea, entonces, representa un alejamiento radical del concepto tradicional luterano de la justificación forense, basado en gran medida en la fórmula de concordia en la que Cristo por nosotros estaba separado de Cristo en nosotros. Una es Cristo por nosotros, que es la justificación forense, y otra cosa distinta es Cristo en nosotros. Y ahí entra justamente la obra del Espíritu Santo, que dentro del concepto forense está prohibido incorporarlo en el tema de la justificación. Uno de los libros de estos eruditos muestra que cómo esta idea de Lutero articula su creencia de que por la fe el creyente recibe la justicia de Dios. El creyente no solo es declarado justo, justificación forense, noten ustedes las conclusiones que llegaron estos luteranos, a causa de la obra de Cristo en el Calvario, sino que realmente recibe
la justicia de Cristo por la fe y por tanto se convierte en justo, es hecho justo. ¿No les parece familiar esta declaración? Ellos, digamos, estudiando a Lutero, se dieron cuenta, obviamente, que Lutero no estaba solamente hablando justamente de una declaración, sino de una realidad de la justicia. No solamente somos declarados justos, sino que somos hechos justos, somos declarados justos. El lenguaje, entonces, de este nuevo Lutero cae, digamos, como un golpe en los oídos luteranos acostumbrados a escuchar de Lutero principalmente lo que hace eco de la tradición luterana. Y lo hemos dicho anteriormente. ¿Cuál es el error que se comete acá? Que es el error que cometemos muchas veces acá como adventistas. Dependemos de las eminencias en vez de la evidencia. Nosotros necesitamos estudiar la Biblia y los textos por nosotros mismos. No debemos simplemente quedarnos con las eminencias, las declaraciones que se presentan a veces como es cátedra, ¿no? Como autoridad total y que son incuestionables. No, mis estimados hermanos y estimadas hermanas, usted tiene que estudiar y verificar, ser como los bereanos. Después de estos temas, ustedes tienen que ir a los testimonios, ir a la Escritura para ver si las cosas son así. Entonces es una labor que desde la casa, desde el hogar, desde la oficina, donde quieras que tú estés, tienes que hacer. Los luteranos obviamente se cruzaron de brazos y por mucho tiempo aceptaron una comprensión netamente forense pensando de que esa es la posición de Lutero. Entonces, al escuchar al propio Lutero, y eso digamos lo importante, nosotros tenemos que escuchar a Ellen White y tenemos que escuchar la Biblia directamente, los finlandeses descubrieron que seguía el modo de pensar hebreo en el sentido de que la cosa que se conoce está presente en sí misma en el hombre que conoce. Parece un juego de palabras, pero o sea, que lo que se está conociendo es real. Si el Señor dice que eres justificado y que eres justo, eso es algo real. No es simplemente algo jurídico, algo ficticio, algo que está en otro lugar. O sea, es una realidad. Eso es lo que ellos entendieron ese punto. Increíblemente, siendo europeos, pero obviamente de una otra manera, obviamente ellos se dieron cuenta de que era necesario y empezaron a darse cuenta que la lectura de Lutero que se tenía por mucho tiempo era errada, porque no se estaba basando en una lectura directa de los textos. Y eso pasa también a nosotros cuando, bueno, y pasan aquellos críticos a la teología de la última generación que critican a Andreanse sin haberlo leído. O no les gustan los testimonios sin haber leído los testimonios. En fin. Basándose en esta forma de pensar, Lutero entendía que dado que Dios y su Hijo son uno, los atributos de Dios están presentes en Cristo y que debido a la presencia de Cristo que habita en él, el creyente es capaz de compartir esos atributos. Por eso Lutero pudo decir que la justicia de Cristo se convierte en nuestra justicia por la fe en Cristo y todo lo que es suyo, incluso él mismo, se convierte en nuestro. Y el que cree en Cristo se aferra a Cristo y es uno con Cristo y tiene la misma justicia con él. El creyente no tiene justicia propia, sino que es hecho justo por la justicia de Cristo. Por lo tanto, para Lutero, esta unidad con Cristo o unión con Cristo constituye el ser mismo. Esto significa que para Lutero el medio de la existencia espiritual no es el evento de la justificación forense, sino la persona divina de Cristo. Otro autor de esta misma escuela luterana dice que la unión con Cristo sugiere que los redactores de la fórmula de concordia estaban atascados en la naturaleza forense de la justicia imputada y eran incapaces de articular los que los eruditos finlandeses denominan la comprensión de Lutero de la justicia donada, es decir, de la justicia de Cristo que mora. Un Cristo que mora, ¿no? Y eso es distinto a la comprensión. Entonces, noten ustedes la comprensión que ellos obtuvieron. No es que ellos tengan la misma comprensión de la última generación, porque obviamente hay otros problemas que tiene esta escuela finlandesa, pero sí, obviamente, detectaron que, obviamente, la declaración, digamos, o los textos de Lutero no trabajan con la justificación forense en los términos como se presenta actualmente dentro del protestantismo, incluyendo también dentro de la teología adventista contemporánea que se han comprado ese relato.
Entonces, lo que se está enseñando entonces, mi estimado hermano y hermana, como justificación protestante, como justificación de Lutero, no es de Lutero. Es algo posterior, obviamente, y que está contaminada, digamos, con filosofía, y lo vamos a ver posteriormente. Entonces, los eruditos finlandeses han reconocido que un aspecto central de la teología de Lutero es que Dios debe hacerse presente en el creyente por medio de la fe para poder darle sus dones de vida y salvación. El Cristo que está presente en la fe transforma al creyente. Note que ya entra el concepto transformador. Transforma al creyente en semejanza de Cristo. De este modo el creyente participa de los atributos de Cristo. Además, la presencia de Cristo en la fe es la base de la santificación. Como resultado del trabajo de estos eruditos finlandeses y a la luz de los textos de Lutero, los luteranos ya no pueden afirmar que la justificación y la santificación son categorías teológicas distintas, como se lo presenta actualmente dentro del adventismo también, noten ustedes. Entonces, ¿es creíble entonces ese argumento de decir que obviamente se tiene la teología contemporánea adventista, son seguidores de Lutero? No, porque Lutero no enseñó eso. Ahora, yo lo estoy enunciando, pero después lo voy a mostrar algunos textos. Solamente estamos llegando a algunos resultados y compartiendo algunos resultados de la investigación de eruditos luteranos, ¿no? Expertos, digamos, en Lutero, pero luteranos que se dieron cuenta de que la lectura de Lutero no había sido, digamos, en las obras de Lutero, sino prácticamente un análisis de ese acuerdo, ¿no? De la concordia. Entonces, esta exclusión se basó en la suposición filosófica del ser de Dios está separado de sus efectos. Por lo tanto, en lo que respecta a la doctrina de la justificación, la teología luterana, posterior a la fórmula de concordia, no consideró la dimensión ontológica. Ontológica tiene que ver con la realidad, con la presencia de Cristo en este caso y de la divinidad en el creyente. Todo lo que el creyente justificado puede afirmar por la fe es que entiende que esta nueva posición ante Dios, en contraste con esto, según Lutero, la justificación no solo cambia la autocomprensión del pecador, sino que lo cambia ontológicamente, o sea, realmente haciéndolo justo. La gracia de Dios y su don de justicia son donados al creyente en virtud de la morada de Cristo. Esas categorías no se manejan dentro del lenguaje forense, pero Lutero sí las manejó. Entonces, si se nos acusa o se acusa a la teología de última generación como teología católica romana, en realidad uno podría entrar ya a discutir justamente ese punto, porque obviamente la teología de última generación está enseñando lo que Lutero, y con más luz sin duda, porque Lutero no tuvo toda la luz, habían cosas, digamos, que les costaba entender, pero el Señor de otra manera dirigió a Lutero dentro de su época, dentro de su contexto histórico. Lutero tuvo claridad sobre el tema de la salvación. Lamentablemente sus seguidores no la tuvieron. Y entonces la teología contemporánea adventista, por lo que vemos acá, está siguiendo no a Lutero, sino a los que vinieron después de Lutero. Eso es lo que se llama el protestantismo también escolástico, o el protestantismo magisterial, obviamente, que comenzó a incorporar otra vez el mismo tema del cristianismo, ¿no? Filosofía de afuera, ¿no? Y la filosofía, obviamente, con categorías, porque, bueno, en realidad son todas categorías platónicas, como dijo alguien por ahí, en realidad toda la filosofía y pensamiento es pie de página de Platón, por más que algunos cambien las nomenclaturas, formas, pero en el fondo todas son ideas platónicas en esencia, aunque tengan formas distintas actualmente. Entonces, los presupuestos filosóficos de la investigación tradicional de Lutero son abordados y criticados específicamente, obviamente, por toda esta escuela, y generando justamente algunos aspectos. Entonces, se muestra otro aspecto más. ¿Cómo se llegó justamente a esta comprensión más forense? Porque cada vez se fue viendo más de esta manera y se fue profundizando, exacerbando esta comprensión legal o jurídica, digamos, de la justificación. Hay un autor, un investigador también de esta escuela que dice que muestra el papel decisivo en la interpretación de la presencia de Cristo perteneciente a un filósofo alemán, Lobsang, y Lobsang negó que las cosas deben existir en sí mismas para poder estar en relación con las otras cosas. Para él, el único sentido del ser es el de estar con relación o en relación.
por lo que estar en relación con otros seres se afecta mutuamente en el sentido principal de lo que significa para que una cosa sea. Ser es lo que, dice él, es un punto que implica que el mundo de las sustancias queden fuera del alcance del conocimiento humano y no podemos llegar al ser en sí mismo. En cambio, solo podemos captar los efectos que derivan del objeto del conocimiento. ¿Qué está diciendo eso? Que en el fondo no podemos recibir y no podemos ser verdaderamente justos porque está fuera de nuestras capacidades, fuera de nuestra realidad. Es una cosa, digamos, que está fuera de nuestro alcance y nuestras posibilidades. Y eso, digamos, es un pensamiento filosófico. Pero eso no está justamente en la posición de la Escritura, eso no enseña la palabra de Dios, y si vamos dentro de nuestro ambiente adventista, eso no enseña justamente los testimonios. La realidad del Evangelio es algo concreto, ya lo hemos visto de mil formas en ese sentido. Siguiendo con esta línea, pues aunque las cosas sean, nuestro conocimiento de ellas no pueden consistir, sin embargo, en que entren por sí mismas en nosotros, sino que en sus efectos sobre nosotros. Los productos de esta afectación, sin embargo, como efecto en nuestro ser, solo puede recibir su forma de nuestra naturaleza. Cuando se trata de la filosofía de la religión, Lobse designa los efectos religiosos a la persona. Entonces, obviamente, quita acá la posibilidad de que la justificación con esta idea sea algo real, y la única posibilidad, digamos, que nos queda es que esta justificación sea una mera declaración, un mero concepto y no una cosa concreta en nuestra vida. Y eso, digamos, es diametralmente opuesto a lo que nosotros también encontramos en la Escritura. Y hay entonces que uno de estos eruditos dice claramente, cualquiera sea la postura de Lutero sobre lo que es la teología, sobre lo que es la filosofía, Lutero escribe, digamos, lo siguiente: así la justicia de Cristo se convierte en nuestra justicia por la fe en Cristo, y todo lo que es suyo, incluso él mismo, se convierte en nuestro. Y el que cree en Cristo se aferra a Cristo y es uno con Cristo y tiene la misma justicia con él. Esto es una declaración de Lutero. Y si ustedes pueden ver, ¿es una declaración forense? No. Dice que la justicia de Cristo se convierte en nuestra justicia por la fe en Cristo. Y todo lo que es suyo, incluso él mismo, se convierte en nuestro. Eso no es justicia forense. Eso no es justificación legal. No es justificación en los términos, digamos, como se presenta. Entonces Lutero no enseñó. Entonces lo que se dice, digamos, como parámetro de justicia, si se nos acusa que no estamos de acuerdo al pensamiento de la Reforma, en realidad no estamos de acuerdo al pensamiento de los posreformadores. Pero sí estamos en concordancia en términos generales, porque Lutero obviamente no entendió todos los aspectos, con el pensamiento original de Lutero, donde Lutero sí ve la necesidad que esa justificación entre en nuestra vida, que Cristo pueda morar. Estamos hablando de un Cristo residente, un Cristo que mora, que el Espíritu trabaja, y vamos a ver algunas declaraciones más específicas de él con respecto a este punto. Entonces, la idea de la participación real de Lutero se apoya además en muchos otros estudios contemporáneos, y eso está generando, digamos, varios conflictos y varias controversias dentro del luteranismo. Y bueno, nosotros también somos objetos de controversia, obviamente, porque estamos teniendo una revisión y una visión, digamos, de recuperar justamente la fuente. Bueno, y estos eruditos finlandeses luteranos lo que han hecho es recuperar justamente la lectura original de Lutero, ir a las fuentes y ver, digamos, si verdaderamente lo que se enseña como luteranismo es verdaderamente la obra de Lutero, es lo que Lutero verdaderamente dijo. Y bueno, la actualidad y el estudio dice lo contrario, que no es así. Y ahora eso lo podemos justamente ir verificando en varias declaraciones que van justamente en esa dirección. ¿Fue entonces Lutero un forencista? Bueno, vamos a ir a las declaraciones. Bueno, vamos a ver varias declaraciones y mostrar justamente si verdaderamente Lutero fue forencista. Y eso nos va a mostrar claramente si la teología de la última generación es teología católica romana. Y ustedes están viendo que no es católica romana, porque las declaraciones de Lutero son las mismas que más o menos que la que hemos estado compartiendo inclusive en este encuentro. Entonces, si se nos acusa de católico romano, no está fundado otra vez en evidencia. ¿En qué está fundada esa declaración? En ciertas eminencias de teólogos contemporáneos adventistas que han declarado eso. Pero no hay evidencia textual, ni ellos se han preocupado de trabajar con textos. Hay muchos textos, acá nosotros vamos a mostrar algunos, pero hay muchos, porque la obra de Lutero
son amplias y hay muchas declaraciones donde se correlaciona la justificación con la santificación. Y la importancia inclusive, vamos a ver algunas de ellas, de lo que es la necesidad de que el pecado salga de nuestra vida, inclusive. Hasta ese punto, y uno dice, bueno, ¿Lutero dijo eso? Sí, lo vamos a ver a continuación. Lutero llegó justamente a una comprensión muy cercana a lo que hemos estado planteando acá. Hay una acusación, bueno, una acusación que hizo Erasmo, ¿no? Algo también lo plantea acá, ¿no? Nuestro pastor anteriormente dice, los luteranos solo buscan dos cosas, ¿no? La riqueza y las esposas, hablando acá del punto. Y ese Erasmo fue una acusación porque obviamente esos son los argumentos cuando ya no hay argumentos. ¿Ah? Esos son ad hominem, ¿no? Argumentos que atacan a las personas y muchas veces eso pasa cuando no hay argumentos, se empieza a atacar la persona. A Andrea se lo han atacado por su carácter, porque no hay argumento. Pero obviamente la mejor argumentación es ir a los textos, ir a las declaraciones, no atacar a la persona porque ya se me acabaron los argumentos textuales o porque solamente estoy dependiendo de mi eminencia y no estoy, digamos, usando la evidencia textual. Para ellos el evangelio significaba el derecho a vivir como quisieran. Juan Wesley acusó también inclusive a Lutero de distorsionar la doctrina de la santificación. Y si es que Lutero tenía alguna doctrina de la santificación, dice, ¿quién ha escrito más hábilmente que Martín Lutero sobre la justificación solo por la fe? Y Wesley preguntó entonces, ¿y quién era más ignorante de la doctrina de la santificación? ¿O más confuso en su concepción de la misma? O sea, esta idea de que Lutero era forensista también estaba en Wesley. Bueno, y quizás por eso a lo mejor nuestros teólogos contemporáneos, como son seguidores de Wesley, a lo mejor también, es una de las razones. Bueno, Ford usa otra razón, pero todas estas cosas van de nuestra manera, digamos, conectándose. Entonces, a continuación, si queremos convencernos a fondo de la total ignorancia de Lutero con respecto a la santificación, dice, leamos sin prejuicio sus declaraciones. Este malentendido del concepto de la santificación de Lutero podría haber surgido porque utiliza el mensaje de gracia de Pablo en contraposición a las obras para atacar la santificación legalista que encontraba en las iglesias del siglo XVI. Es lo mismo que hizo Ellen White. Debido al énfasis de Lutero en la gracia y libertad, muchos podrían acusarlo de tener un concepto débil de la santificación o una base antinómica, o sea, irse en contra de la ley con respecto a la vida cristiana. En realidad, el concepto de santificación de Lutero es difícil de entender sin mirar su doctrina de la justificación. Hay una conexión. Para Lutero, ambas doctrinas se basan en la persona de Dios. Pero el hecho es que para Lutero, la justificación y la santificación, aunque se distinguen en teoría, son bastante inseparables en los factores. Lutero continúa afirmando la justificación, estas están en sus obras, la justificación y la santificación se relacionan como la causa y el efecto. Y de la presencia del efecto podemos concluir que es la causa está actuando. Entonces, noten ustedes que ya hay una conexión. Lutero ya establece que hay una conexión entre la justificación y la santificación. Hay una relación de causa y efecto. Para Lutero, la justificación significa que el hombre posee una justicia que no es suya, una justicia que no es por las obras, sino por la fe. El creyente debe aprender a Jesucristo por la fe y así como Jesucristo mora en la vida, la verdadera justicia cristiana mora en el creyente por la justicia y le da vida eterna. Cristo ha aprendido por la fe o tomado por la fe y habitando en el corazón es la verdadera justicia cristiana por la cual Dios nos tiene por justo y nos da vida eterna. Noten ustedes la declaración de Lutero. ¿Es forense? Nada. Totalmente unida a la santificación, la presencia de Cristo habitando en el corazón. No es forense Lutero. Yo cuando empiezo a ver estos textos, ¿y de dónde sacaron? Sacaron esa idea que la reforma es forense. Es una cosa posterior. Claro, existe la concepción posteriormente que los reformadores articularon el concepto de una justificación legal, pero eso fue posterior. No fue de Lutero. Y lo vimos anteriormente, eso fue ocasionado justamente porque entró una filosofía que aparta la realidad. La realidad de las esencias de los conceptos es una cosa, digamos, que no es el pensamiento bíblico, no trabaja así, el pensamiento hebreo, que estos eruditos finlandeses se dieron cuenta que tampoco, y que Lutero, a pesar de, digamos, que venía de una tradición agustiniana, él fue capaz de ver, digamos, la comprensión más hebrea de lo que es, digamos, la justicia, una justicia real, una justicia concreta.
Para Lutero, la justificación que el hombre posee es una justicia que no es suya y es una justicia, digamos, que no es por las obras, sino por la fe. Y eso entonces nos lleva justamente a otra declaración. No estarás del todo libre del pecado, pues aún tienes carne, por lo tanto sentirás la batalla del mismo. Lutero continúa diciendo, cuanto más piadoso es un hombre, más siente esa batalla. Por lo tanto, podemos preguntar con propiedad a Lutero si un hombre está justificado del pecado y sin embargo todavía tiene pecado dentro de él. Y ahí entra justamente el tema de la santificación. Entonces ahí podemos ver justamente que algo que ya lo que hemos estado presentando, digamos, de que el pecado siempre va a estar luchando para ganar posesión de nuestros corazones, y Lutero veía justamente esa lucha de la carne, pero obviamente no se quedaba con eso. Y por eso obviamente no se queda con la justificación sola, sino que avanza y conecta, digamos, esta idea con la santificación. Si avanzamos justamente con el concepto de santificación de Lutero, para Lutero, la santificación es un proceso continuo de Dios basado en la finalidad de la justificación, donde como resultado de la fe diaria, el Espíritu Santo, Lutero trabaja bastante con el tema del Espíritu Santo en el corazón, ya eso no es forense, es operativo en la vida del creyente que purifica y libera al creyente para las buenas obras, operando dentro de la comunidad del creyente de la iglesia, donde la palabra y los sacramentos están presentes. Eso es una conclusión, digamos, de un erudito también de Lutero. Entonces, la santificación implica la morada del Espíritu Santo. Lutero predicaba que el Espíritu Santo habitaba en el creyente y se convertía en la sustancia y la motivación para la santificación. En realidad, el Espíritu Santo no se presenta como una adición para permitir que el hombre se santifique. El Espíritu Santo es la dinámica positiva del hombre para la santificación. Lutero indica que el Espíritu Santo nos hace santos. Interesante, digamos, punto, no muy alejado justamente de los testimonios y de la comprensión, digamos, que sigue manteniendo la teología de la última generación, recuperando y manteniendo, digamos, el adventismo histórico. Entonces, nuestra posición no es católica. Usted ve, nuestra posición, digamos, es cercana, digamos, a la posición de Lutero. Lutero también, por otro lado, indica, creo que no puedo, por mis propios medios y fuerzas, creer o venir a Jesucristo mi Señor, sino que el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio y me ha iluminado con sus dones y me ha santificado en la fe. Otra declaración donde el Espíritu Santo entonces cumple un labor importante en la vida espiritual del creyente y que tiene que ver justamente con la salvación. Además, no cometamos el error de pensar que Lutero enseñó que el Espíritu Santo solo nos da dones, ¿no? Generalmente el Espíritu Santo, la neumatología se suscribe dentro del cristianismo mucho con los dones espirituales simplemente, pero el Espíritu Santo tiene algo más que decir. Y es interesante que no solamente los testimonios captaron esta idea, sino que también justamente Martín Lutero. La santificación, amor y paz o alegría, el Espíritu Santo nos da su persona. Lutero indica que Él mora en los creyentes no solo en cuanto a sus dones, sino en cuanto a su sustancia, a su presencia. Esta morada del Espíritu Santo nunca es inerte a los piadosos, sino que siempre está obrando alguna cosa perteneciente al reino de Dios. En otro lugar, Lutero dice, el propósito de su obra es nuestra santificación, que la realiza aplicando, por así decirlo, la actividad redentora de Cristo en nuestra vida. Entonces, así como Lutero enseñó que el hombre es justificado por Dios aparte de las acciones humanas, también enseña que la santificación es obra de Dios aparte de la actividad humana. O sea, justificación y santificación por la fe. El hombre no puede santificarse a sí mismo, solo en y a través de la fe puede el hombre apropiarse del poder de Dios para su santificación. Por fe, Lutero obviamente no significa simplemente sostener las opiniones ortodoxas, ya que incluso el mismo diablo la sostiene. Bueno, está haciendo alusión justamente a la comprensión de Santiago, sino que significa que la aplicación totalmente personal de la salvación prometida por la palabra de Dios. Lutero afirma, si la fe es verdadera, es una confianza segura del corazón y un consentimiento firme por el que aprende a Cristo. La aplicación de la fe por parte del creyente está muy cerca de la apropiación de Cristo
por parte de los creyentes. Si la persona de Cristo, el objeto de la fe, no se hace realidad, no hay fe. Pues Lutero cree en la misma fe, Cristo está presente. Noten ustedes, o sea, muy distinto a las declaraciones que supuestamente se nos dan de lo que es reforma, lo que enseñó Ford, Desmond Ford y lo que siguen enseñando muchos dentro de la academia, ¿no? Ideas totalmente forenses de la justificación. Y como tienen esa idea, creen nuevamente que la teología de la última generación está enseñando teología católica romana. Y si nos damos cuenta con estas declaraciones de Lutero, nada más alejado de eso, al contrario, la teología de la última generación no es católica romana, sigue siendo, digamos, teología de la Reforma. La Reforma sigue adelante y la Reforma continúa, digamos, con el adventismo, y la teología de la última generación ha tomado esa posta y sigue en esa línea. Jamás nos hemos unido y jamás se va a unir la teología de la última generación a una comprensión católica romana, muy por el contrario. La teología católica romana va por otro riel, va por otro camino. De hecho, la teología católica romana puede hablar de santificación, pero ellos no aceptan la ley de Dios. Al contrario, ellos han anulado la ley de Dios. Y la teología de la última generación promueve la ley de Dios. Noten ustedes que ya a ese punto es una contradicción y no está sujeto a verdad. Entonces, mi estimada hermana, no se crea ese discurso, es un relato que no tiene sustento textual. Yo le estoy acá mostrando texto, no le estoy diciendo, no es católica romana, no, le estoy mostrando textos de Lutero mismo que indican claramente que la concepción que tiene la teología de la última generación no es católica romana, sino es netamente de Lutero. En muchos aspectos sigue la misma. Lutero obviamente no llegó a las últimas consecuencias por las limitaciones de su conocimiento de la época. No tenía el concepto del santuario, no tenía el concepto de gran conflicto, no tenía el don profético, y aún así fue capaz, y el Señor también sin duda lo ayudó, de entender y poder relacionar justamente la justificación por la fe y la santificación, la necesidad de la presencia del Espíritu Santo para que eso pueda ocurrir. Otro aspecto que destaca también Lutero: cuando Cristo entra en el corazón de un hombre, hace que la obra le sea natural, perdonar los pecados. De esto entonces él dice, Él habita en nuestros corazones por tal fe y nos purifica diariamente por su propia obra. Habla de la purificación, habla de Cristo habitar, la presencia de Cristo en nuestro corazón a través de la justificación. El instrumento a través del cual se actualiza este perdón es la palabra de Dios. O sea, ¿cómo nosotros somos purificados? Por la palabra de Dios, dice. En este punto, Lutero vincula la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el acto de la santificación. La palabra de Dios es santa y santifica todo lo que toca. Es más, es la santidad misma. Además, el Espíritu Santo mismo la administra y unge y santifica con ella a la iglesia, es decir, al pueblo cristiano y santo. Hay obviamente un estudioso de Lutero, Watson, dice, con una nota a pie de página, amplía el concepto de Lutero sobre la gracia, vinculándolo a la santificación. Melanchthon dice que por la gracia, o sea, dice para la gracia perdón. Para Lutero dice para la gracia perdón y santificación. Entonces hay una brecha entonces entre Lutero y su aparente seguidor, porque Melanchthon no siguió las ideas de Lutero. Muy por el contrario, él comenzó justamente a gestar, después vinieron otros luteranos más, o otros reformadores más, y empezaron justamente a instalar y articular, digamos, una justificación alejada de Lutero, que ya no era de Lutero, que es la justificación forense, que es la justificación legal, que se estila actualmente dentro del protestantismo mayoritario, y que lamentablemente, y digo lamentablemente, ha entrado en nuestra iglesia sin tener, digamos, ningún grado de sustancia. O sea, ni siquiera aquellos que atacan la última generación son seguidores de Lutero. Por lo menos podríamos esperar eso en algún sentido. Porque si fueran seguidores de Lutero, las declaraciones y la teología de Lutero seguirían. Parafraseando un poco a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si fueran verdaderamente luteranos,
Si fuera mente de luterano, obviamente no estarían atacando, no tendrían, digamos, esa intención constante, ese encono de atacar justamente lo que ellos llaman como teología de la última generación, que hemos visto que es teología adventista en verdad, no es una teología ajena al adventismo, no es una herejía, ya hemos mostrado mucha evidencia que es el adventismo puro, que es el adventismo esencial, que es el adventismo que todo, si uno va, digamos, a la fuente, podemos conocer, y es un adventismo que nos prepara. Entonces, Lutero obviamente no enseñó, digamos, justificación sola, no. Siempre estuvo la santificación. Eso los textos nos van mostrando justamente y están conectados. Lutero claramente enseñó la presencia del Espíritu en este proceso de la salvación, la necesidad del Espíritu, la necesidad de Cristo en nuestros corazones. Otra declaración, la santificación también, dice Lutero, por otro lado, libera al creyente para hacer y hacer buenas obras. La santificación implica algo más que la limpieza o la purificación del vaso humano. Esta limpieza tiene un propósito. Según Lutero, la santificación equipa al creyente para el servicio cristiano. Y Lutero había indicado la inhabitación de Cristo, la presencia de Cristo, nos redime de la esclavitud del pecado, nos hace libre y nos da poder para hacer el bien. En otra parte, dice lo siguiente, Lutero: así, nadie llega a ser obispo por hacer las obras de un obispo, sino que después de haber sido hecho obispo, hace las obras de un obispo. Así que las obras de la fe no hacen la fe, sino que la fe hace las obras de la fe. Noten ustedes que acá Lutero incorpora las obras y las relaciona con la fe. En la teología de Lutero, entonces, el cristiano ha sido liberado de la necesidad de merecer la salvación y por lo tanto liberado para la oportunidad de servir justamente al prójimo. Acá obviamente es uno de los puntos fuertes de Lutero, nunca habló del mérito propio, y él pudo ver en carne propia la teología católica que sí propugnaba el mérito propio. La teología de la última generación no trabaja, digamos, con una justicia propia. Ya lo hemos visto, no pregonamos igualmente, no va en esa línea. Interesante también otra declaración de Lutero, ¿no? Como la santificación como un proceso diario. Hay dos aspectos en este proceso: una lucha continua con la carne o el viejo hombre, y también la presencia diaria del Espíritu Santo. Dice: soy un pecador y siento el pecado en mí, porque todavía no me he despojado de la carne, en la cual mora el pecado mientras vive. Debido a esto, Lutero advierte a otros creyentes que sean conscientes de esta batalla. Por lo tanto, que nadie se maraville ni se espante cuando sienta su cuerpo en batalla contra la carne y el espíritu. Y él obviamente claramente ve este conflicto de la carne y el espíritu y la mortificación del viejo Adán y el surgimiento del nuevo hombre no significa otra cosa que la lucha entre el amor propio humano y el divino en la vida del creyente. En otra parte también Lutero declara: el crecimiento diario en la santificación solo puede significar el dominio creciente del amor divino. En su gracia perdona el egoísmo, aunque permanece. La santificación también, en otra declaración, una vez iniciada, crece cada día, pues el Espíritu Santo actúa continuamente en nosotros por medio de la palabra de Dios y nos otorga diariamente el perdón hasta que lleguemos a esa vida en la que ya no hay perdón, siendo todas las personas allí puras y santas. Notan ustedes que las declaraciones son muy categóricas de Lutero y echan por tierra justamente esa declaración de que obviamente la teología de la última generación es católica romana. No hay evidencia para eso, no se está enseñando actualmente dentro de la teología contemporánea las ideas de Lutero, se están enseñando ideas posteriores a Lutero, donde la filosofía otra vez empezó a cobrar vida. La última declaración la encontramos acá y interesante, dice: Cristo nos ha ganado no solo la gracia, sino que también el don del Espíritu Santo, para que no solo tengamos el perdón de los pecados, sino para que dejemos de pecar. Hasta ese punto llegó Lutero, ¿no? Debemos dejar de pecar. Y esa es la invitación que hemos estado haciendo acá. Así que la invitación de Lutero es la invitación de la última generación. ¿Cuál es la invitación? La preparación: dejar de pecar en Cristo. Lutero enseñó también lo mismo, aunque sea increíble. A lo mejor nunca pensó que Lutero había dicho eso, pero es así. Y el llamado de Lutero para su época es el llamado de Ellen White para nuestra época. Es el llamado de Dios, del Espíritu Santo para nuestra época. ¿Atenderemos ese llamado? Bueno, la invitación está hecha también, ¿no? Lutero nos enseña también ese punto.